La niña que le gustaba el jardín. Papá, papá, ¿es ya la hora de ir al jardín? Preguntó María Luisa a las 5 de la mañana, dando unos golpecitos sobre el hombro de su padre, y sin que éste abriera los ojos, le respondió con una voz muy cansada y lenta: No, hija, no. Aún no es la hora de ir al jardín. Acuéstate y duérmete de nuevo, que ya te avisaremos cuando sea la hora. Mamá, mamá, ¿es ya la hora de ir al jardín? Volvió a preguntar María Luisa a las 6 de la mañana, dando un besito en la mejilla de su madre. Y sin que ésta abriera los ojos, le respondió con voz muy cansada y lenta: No, hija, no. Aún no es la hora de ir al jardín. Acuéstate y duérmete de nuevo, que ya te avisaremos cuando sea la hora. La niña volvió a su cama, pero no podía dormir, ya que en su cabeza solo veía a sus compañeros que ya habían llegado antes que ella al jardín y estaba haciendo unas actividades muy divertidas, mientras la maestra les explicaba cómo debían hacerlo bien. Luego se los imaginaba en el patio del jardín, formados para jugar, y nuevamente les dijo a su papá y a su mamá: Ya es la hora de ir al jardín. De esta manera transcurrió toda la noche hasta que a las 8 de la mañana, cuando María Luisa volvió a despertarlos con una cara de sueño por no haber podido descansar bien en toda la noche, se levantaron, se asearon, se vistieron, tomaron un sabroso desayuno y prepararon un pequeño bocadillo y una manzana para el recreo de su hijita María Luisa, la cual, impaciente, ya había guardado todas sus cosas en la cartera del jardín y esperaba junto a la puerta de su casa. Como el, como el jardín no estaba muy lejos, iban andando todos los días, pero aquel día al llegar notaron algo extraño, ya que aún no había llegado nadie. Su papá, con cara de extrañeza, miró su reloj para comprobar que era la hora de entrada y le dio unos golpecitos para ver que no se había parado. En ese momento vio a Pedro, el vendedor de periódicos, que abría su kiosco, y le preguntó: Pedro, ¿qué pasa hoy que no han abierto las puertas del jardín? A lo que respondió: Si es que hoy es domingo. Esto nos enseñará que por muchas ganas que tengas de ir al jardín, de aprender y de estar con nuestros amigos, pues también hay días en los que tienes que aprender a descansar. Como moraleja de este cuento queda que nosotros, como maestros, podemos generar ese gusto en los niños para que vayan al jardín. Nosotros somos ese segundo hogar en donde los niños se sienten seguros, que muchas veces anhelan y anhelan con que sea el otro día para volver a ver a sus compañeros, para volver a participar de esas actividades maravillosas que les ofrecemos a cada uno de ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.